Sería bueno sería bueno poder saber unas dos o tres respuestas más de qué son las finanzas personales para ustedes. Sin pena, todas las respuestas son buenas. Bueno, ok. Bueno, vemos que las finanzas personales, pues, es un tema interesante, no es un tema muy conocido, es decir, creo que finanzas personales como tal, la primera vez que yo lo escuché fue hace más o menos unos 20 años. Antes de eso, pues uno sí sabía de la economía del hogar, o uno sabía de manejar el presupuestos, o uno sabía de manejar el dinero de la casa. Sin embargo, la palabra como tal, finanzas personales, se demoró un poco en desarrollarse y fue cuando en el área de las finanzas se asignó un conocimiento como tal para conocer y manejar las finanzas de las personas, es decir, el manejo del dinero de las personas. Pero en sí también es importante entender que el término finanzas como un área de estudio también se demoró en salir, porque en un principio la gente conocía la economía y la contabilidad, y fue a finales de los 70, de 1970, que términos como las finanzas empezaron a hacer renombre en las universidades y empezar a darse cuenta de que se podía estudiar el dinero como tal y que valía la pena hacer una investigación en ese área solamente. Entonces, no sé si tenemos alguna respuesta, ahora que yo les comenté que son las finanzas personales, de por qué son importantes, por qué para ustedes son importantes, qué meta ustedes quisieran tener. Me fascinaría poder saber unas dos, tres respuestas de por qué quisieran tener bien esas finanzas personales. Por favor, cualquier respuesta es válida. Eh, Aquí lo que queremos es ampliar el conocimiento, así que por favor, no, por favor contesten dos o tres respuestas para apoyar al grupo y hacer este seminario un poco más ameno. Ok, a ver, unas respuestas. ¿Quién se anima? ¿Alguien? Me repite la pregunta, disculpe, Sí, y la disculpe. pregunta es la que tenemos en la Excelente sería yo. presentación. ¿Por qué quieres tener tus finanzas personales en orden? Realmente es importante escuchar lo que ustedes, las metas de ustedes, conocerlos un poquito más, saber por qué consideran que tener el dinero bajo control, saber en qué gastar, mantener un presupuesto, administrar bien las deudas, porque eso para ustedes es importante. El doctor Oscar nos dice que nos permite tener una mejor calidad de vida. Perfecto. La doctora Yareli nos dice, porque me permite poder cumplir mis metas. Ok, excelente. No sé si hay unas dos o tres respuestas más. Nos podría ampliar un poquito más el tema. Porque así puedo saber cómo organizar, a dónde ejecutarlo y dónde no. Perfecto. Todo esto es importante. Me parece muy bueno que lo estén diciendo para tener solo liquidez a nivel, para tener solo liquidez a nivel personal, sino poder realizar algún proyecto. Déjame ver si entiendo por el tema de la liquidez y también para poder tener las posibilidades de seleccionar proyectos. Me parece bien. Todas estas son respuestas válidas. Yo voy a contestarles algunas respuestas. Como les digo, todas las respuestas son válidas. Lo importante, como yo les he dicho a las personas que han venido acá, a las personas que vienen a Finanzas de Riqueza y hacen partícipe de la comunidad o de las asesorías, que la voluntad es muy importante. Lo que para uno es importante es lo que le va a dar a uno esa energía para seguir teniendo en control las finanzas. Tener las finanzas personales, además de que es un sistema, necesita también de disciplina, de perseverancia, de la voluntad, de resiliencia, de la determinación. Y todos estos temas, ustedes igual que yo lo saben, que cuando uno se pone una meta es necesario tener todo. Sin embargo, es la voluntad, eso que está dentro de nosotros, lo que más energía nos va a dar
para cuando se ponga difícil la situación o cuando nos toque tomar decisiones difíciles, o al revés también cuando nos toca tomar decisiones fáciles y darnos cuenta que estamos cumpliendo la voluntad de lo que nosotros queremos, es lo que nos va a dar esa felicidad, ese manejo, esas posibilidades, esas metas, esa calidad de vida. Yo les voy a compartir algunas ideas también para que las tengan presentes. Eh, por ejemplo, para que el dinero alcance, eso es muy importante. Vivimos en un mundo donde la gran mayoría de bienes y servicios hay que pagarlos, es decir, existe la posibilidad de hacer algún tipo de trueque o es posible que algún amigo a uno le preste alguna cosita o algo, pero en pocas palabras vivimos en una sociedad capitalista en su gran mayoría de casos y necesitamos el dinero para poder vivir. Y ese dinero es necesario que nos alcance a final de mes, pero no solamente para comprar los productos y servicios que queremos, sino también para poder tener inversiones, ahorros, administrar deudas. Entonces el dinero se vuelve muy importante para que nos alcance. También el segundo es un estatus de vida. Yo sé que no es para todo el mundo, pero para muchas personas el estatus es un tema importante. Quieren hacer parte de un círculo cerrado y muchas veces esos círculos cerrados tienen pues un costo de entrada, pongámoslo así. Pero como les digo, estos son solamente ideas. En un curso anterior ya las mencionamos. No quiero profundizar mucho en esa área, pero lo que quiero es mencionarles para que ustedes tengan ideas. Una razón muy importante es retirarse. Uno quiere, de una u otra manera, uno quiere llegar a la vejez y tener unas finanzas organizadas para no tener que pedir préstamos personales en los últimos años de vida de uno y que esos préstamos personales se consuman toda la jubilación. Aquí en Panamá se ve muchísimo que las personas cuando entran a su jubilación piden un préstamo personal y todo el dinero que reciben de la jubilación termina yéndose para pagar el préstamo del banco. Entonces, para mi forma de pensar y la forma de pensar de finanzas de riqueza es mejor tener las finanzas personales organizadas para no tener ese problema. Y para, como dicen, evaluar inversiones o para tener control sobre en qué gastar y qué no. No me están obligando a pagar la deuda, no me están obligando a pagar algo, sino yo puedo decidir qué hacer con el dinero. Cada vez es más costoso la educación, es costosísima, es costoso no solamente la educación en sí, sino el darle el tiempo a ir a estudiar, es costoso, no todo el mundo se puede dar esos lujos y por eso es importante también tener las finanzas en orden. Qué mejor que poder ayudar a los miembros de la familia, uno tener una plata para poder ayudar a la papá, a la mamá, a los hijos, a los tíos, a los abuelos. Siempre el dinero es muy bueno. También ayudar a otras personas es muy bueno. Ayudar a la comunidad, ayudar a la iglesia, ayudar a un parque, ayudar a poder donar un uniforme para un equipo de fútbol. Todo eso siempre es bueno y es apoyar a la comunidad, es apoyar a Panamá, es apoyar a la gente con la que uno está y tener dinero para eso, pues vale la pena. Otras razones para emprender, emprender es costoso, no es barato, hasta que un emprendimiento genere dinero se puede demorar, entonces tener dinero y tener las finanzas personales en orden ayuda mucho a emprender. También hay algunos círculos de inversión que son muy caros entrar, por ejemplo, para que un banco le maneje a uno una cuenta de inversión, uno tiene que tener miles de dólares, si no, no le abren una cuenta de inversión. Para tener una cuenta por ejemplo, en una casa de bolsa, también piden mucho dinero. Entonces, sí es importante tener las finanzas personales en orden para poder entrar en esos círculos de inversión. También para comprar, a todos nos fascina comprar, comprar nuestra casa, comprar nuestros carros, comprar ropa. Se necesita dinero para todo eso y si uno tiene las finanzas personales en orden, es mucho más fácil tener control sobre ese dinero. También para asumir compromisos financieros, todos tenemos deudas o si no tenemos deudas es posible que en nuestra vida en el futuro tengamos deudas y es importante tener las finanzas personales en orden para que las deudas no nos acaben. Este seminario lo voy a dividir en dos. Voy a hacer una pequeña presentación rápida de 10 a 15 minutos de las principales variables
que tienen las finanzas personales, del principal contenido que tienen las finanzas personales. Y después lo que voy a hacer es que voy a coger un tablero que vamos a poner aquí en la presentación y les voy a dar ese sistema que se puede usar para controlar las finanzas personales. El tema es que las finanzas personales tienen muchísimas variables y si uno no tiene controlado las variables, es mucho más difícil. Constantemente, hay veces hablo con personas, constantemente se me acercan y me dicen que ellos ya tienen organizadas las finanzas y yo les pregunto que si están siguiendo algún sistema y la gran mayoría de ellos no están siguiendo ningún sistema, sino lo hacen al ojo. Ellos dicen, yo estoy seguro, pero al final de mes no les alcanza la plata, las deudas las tienen fuera de control, están buscando cómo solucionar problemas con deudas antiguas, sus inversiones no están controladas, las posibilidades de generar más retornos se ven afectadas porque no tienen un control de cómo medir las inversiones, sus ahorros están afectados, están ahorrando de una forma sin estrategia. Entonces, hay demasiadas variables y llevarla al ojo o pensar que uno las puede llevar sin un sistema controlado, pues no es lo más recomendable. Entonces, por eso nosotros nos basamos en la primicia que si uno controla el dinero, este no lo controla uno. Y si uno, eso nos puede tener un control sobre el dinero, nos permite a nosotros tomar decisiones como en esto quiero gastar, en esto no quiero gastar, en esto quiero invertir, quiero irme de vacaciones, quiero pagar la fiesta de 15 de mi hija, quiero ayudar a mis abuelos, quiero ayudar a la comunidad. Si uno tiene el control del dinero, uno puede tomar todas estas decisiones. Pero si uno está viviendo una vida donde ya le están obligando a uno a pagar toda la, donde el salario ya está comprometido con una deuda, donde uno, por otro lado, los ahorros cada vez uno ve como en vez de crecer se están volviendo más pequeños, donde uno no sabe si las inversiones están generando dinero o no. Entonces, ¿qué tipo de control es ese? Y eso nos va a llevar a nosotros a no saber realmente cómo está nuestro dinero. Y en pocas palabras es como volar un avión sin radar. Simplemente uno vuela y bueno, si llegamos a al destino bueno y si no llegamos al destino, pues bueno, ahí nos quedamos volando. Entonces, es muy recomendable tener ese orden. Nosotros hemos empezado a presentar y de una u otra manera hemos desarrollado, como decía Jesús, sistemas para poder controlar todas estas variables. Entonces tenemos, por ejemplo, un estado financiero presente o un balance personal, que en pocas palabras son los activos menos las deudas, que es el patrimonio. Ya empezamos aquí a tener varias variables, los activos, las deudas, el patrimonio. Después de eso tenemos otras variables como los ingresos, pero los ingresos se dividen en diferentes subvariables como ingresos totales, ingresos antes de impuestos, ingresos familiares, ingresos por portafolios, por activos, por pasivos. También empiezan a mezclarse otras subvariables como cómo afectar los ingresos. Hay ingresos que entran por inversión, por eficiencia, por eficacia, por trabajos. Entonces, ya estamos viendo la cantidad de variables que se están empezando a ingresar a las finanzas personales y sin poder tener un plan que nos lleve, que nos ayude a navegar esto, pues se va a poner muy complicado. Entonces yo les agradezco que ustedes estén acá, les agradezco que tomen su tiempo, su valioso tiempo y vengan aquí a Finanzas y Riqueza. Como dijo Jesús, vamos a estar dándoles a cada uno de ustedes una invitación para una sesión gratuita en donde vamos a querer ayudarlos a entender cuál es el problema y ver la mejor forma de darles recomendaciones para poder mejorar sus finanzas. Entonces, después de eso, además de los ingresos, tenemos un presupuesto sencillo, pero el presupuesto ya no se vuelve tan sencillo porque hay estados de ingresos y también hay efectivo como tal. No sé si ustedes han dado cuenta que ustedes dicen, no, yo gano $1,500 al mes, pero el efectivo se divide en dos quincenas. Entonces, $1,500 al mes gano yo, pero me pagan cada 15 días. Entonces, si yo tenía todo proyectado para pagarlo en los primeros 15 días, realmente se me va a acabar el efectivo. Entonces, de nada me va a servir tener proyectado un presupuesto con el estado de resultados si no entiendo el efectivo. Entonces empezamos a manejar más variables.
Además de esto, empezamos a hablar aquí de cada uno por separado. Ya les había hablado un poco de ingresos, entonces no vamos a seguir hablando de ingresos, pero en gastos nos damos cuenta que hay otra variable adicional ahora que tiene subvariables como gastos fijos, gastos ocasionales, gastos programados, gastos en seguros. Si yo cojo este seguro, es probable que me ayude porque si llegara a tener un accidente de carro y el accidente de carro, no, y si no tengo un seguro me va a tocar pagar más, pero si tengo el seguro no me va a tocar pagar ese accidente de carro, si tengo un seguro de vida, si tengo un seguro de salud. Entonces, todos estos temas de seguros también son variables y ponen complicada la situación. Entonces, llevar esto con el solo ojo o con decir, no, yo estoy seguro que lo estoy haciendo bien, pero sin tener un plan estructurado, realmente se pone difícil. Se pone tan difícil que los académicos mundiales desarrollaron las finanzas personales por darse cuenta de todas estas cantidades de variables que habían y decirle al mundo, esperen un segundo, esto no es tan fácil como ustedes creen, déjenos ayudarlos, vamos a desarrollar un área en la academia que se llama las finanzas personales y con este conocimiento nos va a ser mucho más fácil poder cubrir todas estas variables. Además de esto, si a uno le llega a sobrar plata al final de mes, ¿qué hago con ese dinero? ¿Me lo gasto? ¿Pago más deudas? ¿Ahorro? ¿Reinvierto? ¿Qué hago? Más variables. Después de eso, entonces empezamos a ver que hay muchas variables y si quisiéramos verlo así, sería como una matriz donde si gasto más, tengo menos ingresos, si tengo menos ingresos, perdón, si gasto más, tengo menos ahorros, si tengo menos ahorros, ¿cómo me afecta la inversión? Si me sube el ingreso, pero no bajo los gastos, ¿qué pasa? Todas estas variables empiezan a afectarse y si uno no tiene un sistema de medida, un sistema de control, pues en pocas palabras va a ser muy difícil tener buenas eh, que voy a hacer acá, tener buenas finanzas, buen control. Esto es lo que les decía, los ingresos y los gastos no es igual al efectivo. Por ejemplo, conozco personas que tienen ingresos fijos por el salario de $1,500 y además de eso tienen ingresos variables que algunos meses los tienen, algunos meses no los tienen. Entonces, si ellos hacen un presupuesto y no toman en cuenta cuándo el efectivo entra a las cuentas de bancarias de ellos, va a generar que el manejo del efectivo y el manejo de las finanzas personales se vea comprometido. Entonces, esto sin mencionar ahora una nueva variable que se llaman las deudas. Las deudas es dinero que uno no se lo está gastando ahora, se lo gastó antes y ahora me están cobrando una plata más unos intereses de una plata que yo tenía. Entonces, si yo en mi presupuesto había puesto ingresos de $1,500 y gastos de $1,500, pero además tengo deudas que me toca pagar alrededor de $300, entonces ¿de dónde saco la plata? ¿De dónde saco la plata para pagar esas deudas? Acá en Panamá nos están midiendo constantemente cómo está nuestro comportamiento con este pago de deudas. Aquí en Panamá hay una calificación de deudas que es la APC, entonces si tenemos mala certificación a la APC, nos van a dar préstamos con intereses más altos, no nos van a dar la facilidad de coger cualquier servicio, muchos préstamos nos van a decir de entrada no. Entonces, por eso es tan importante tener bien las deudas. Además que si uno no tiene bien las deudas, le pueden a uno quitar las cosas. Si uno, digamos, tiene una deuda prendaria, como una hipoteca o como un préstamo de carro, y uno no paga las deudas, le van a quitar la casa, le van a quitar el carro. Entonces se dan cuenta lo importante que es las finanzas personales para la vida, porque deudas, todo el mundo está cogiendo deudas. Además de eso, hay préstamos para personas, hay préstamos para empresas, hay deudas que se consiguen para invertir, y también hay deudas que se piden para consumir. Es decir, hay muchísimas deudas
otra variable más subvariables, todo esto se va metiendo al mismo tiempo. Además de eso, empieza a haber otras variables más, que son las variables de cómo salir de las deudas. Entonces, no sé si lo han oído o han leído sobre, bueno, subo mi ingreso y bajo mi gasto, o mis ingresos los dejo igual. Es decir, cómo trabajo en esta ecuación ingresos-gastos, o cómo puedo buscar soluciones, clasificando cada deuda, haciendo análisis de los intereses, buscando estrategias como la avalancha o la bola de nieve. Es decir, todas las variables que hay, cómo las controlo, y para eso están las finanzas personales. Estrategias de ahorro, por ejemplo, mucha gente ahorra, pero no es lo mismo ahorrar en la casa que ahorrar en un banco. En un banco pagan intereses, en la casa no. En un banco ya la plata no está en el control de uno, está en el control de una institución. Entonces, ¿qué hacer con el ahorro? ¿Qué estrategias usar? ¿Cómo manejarlo? ¿Cuáles son los ahorros más importantes? ¿Cómo puedo hacer que mis ahorros produzcan mejores retornos? ¿Para qué estoy ahorrando? Entonces las finanzas personales dicen, un segundito, vamos a tomar también la variable del ahorro, vamos a tomar diferentes subvariables del ahorro y vamos a ver cómo generar un sistema práctico para también incluir el ahorro. Después de esto viene otro tema adicional, que es cómo usar el dinero para generar más dinero. Empieza a ver el tema de las inversiones, otra variable muy grande en las finanzas personales, y empiezan a ver estrategias de inversión, cómo puedo invertir, cómo puedo generar dinero, todos los temas de inversión. Empezamos a ver que son, aquí hemos mencionado 50, 40, 50 variables, entre variables y subvariables, pero existen muchísimas más. Existen además de eso estrategias de inversión con medición, fórmulas, retornos de inversión, valor presente, valor futuro, valor actual, tasas internas de retorno. Existe también un tiempo para recuperar lo invertido, existe el costo de venta de un producto, existen demasiadas variables. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esas finanzas en orden si no tengo las finanzas personales claras? Entonces, nosotros siempre decimos que las cosas no se manejan de un día para otro. No es fácil. Tenemos un ruido atrás de la oficina de al lado, les pido disculpas. Pero el ruido no lo puedo controlar, les pido disculpas. Eh, ok. El último mensaje que les tengo es que estos son hábitos, son estrategias, no se hacen de un día para otro, hay que tener paciencia, hay que saber cómo hacerlo, pero es un principio, en un principio decir voy a controlar el dinero, voy a usar las finanzas personales, voy a usar estrategias de control, de gestión, ya va a ayudar. Entonces, ya vamos a entrar a la segunda parte del programa, en donde yo voy a a compartir un whiteboard, que es un segundito aquí, salgamos de aquí un segundo. Y aquí vamos a hacer un tablerito. Nosotros estuvimos analizando cuál es la mejor forma para poderles explicar el sistema. Por deberse a un sistema que hay que entender cómo funciona, nos pone un poco más difícil el hecho de hacerles una presentación en diapositivas para explicárselos. Entonces, aquí voy a empezar a usar este tablero, voy a escribir algunas cosas y voy a poner unas líneas para explicarles cómo funciona. De todas maneras, como les digo, todos ustedes van a recibir una sesión gratuita de introductoria de finanzas personales, que Jesús les va a enviar la invitación. Entonces, para poderles explicar de una forma sencilla cómo hacerlo, pero vamos a empezar acá. Listo. Lo primero que quiero hacer es mencionarles 4 temas esenciales para las finanzas personales. El primero es
el balance personal. ¿Ok? El segundo es el estado de ingresos y egresos. Okay. El tercer tema es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo. Y el cuarto sería el presupuesto. Ok, entonces aquí ya estamos empezando a entrar a finanzas personales ya con un sistema de gestión. Entonces, primero que todo tenemos 4 cuadros. El primer cuadro es el cuadro del balance personal. El balance personal, vamos a copiar esta. Ok, bueno, lo voy a poner aquí. Listo. El balance personal. Okay. El balance personal, que sería el primer tema, está compuesto de tres temas, perdón. En primera instancia, tenemos un tema que se llaman los activos. Los activos, en pocas palabras, es todo lo que uno tiene. Todo lo que uno tiene que tiene valor. ¿Ok? Ok. Acá es muy importante que entendamos que nosotros hemos venido viviendo en una vida últimamente que nos dicen que los activos solamente son las cosas que generan dinero. Eso no es verdad. Los activos es cualquier cosa que uno tiene que tiene valor. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una casa que vale $50,000, la casa es un activo de $50,000. Si uno tiene un carro que vale $10,000, el carro es un activo que vale $10,000. Cualquier cosa que tenga valor es un activo. Ahora, hay activos como un computador que es de $1,000. Si es importante para uno $1,000, uno lo pone. Pero si uno ya está hablando, digamos, de activos, principalmente activos como, pensemos activos como las casas, las inversiones, las cuentas bancarias. Hay veces poner activos que son muy pequeños en valor, pues van a generar una confusión. Entonces uno puede poner y otros y le pone un precio a los otros. Pero lo más importante es poner los activos. Normalmente en los balances personales uno pone las cosas más líquidas al principio, que significa lo que más fácil se puede volver a efectivo, y lo que menos se puede volver a efectivo no lo pone al final. Ahora, el balance personal está compuesto de otros dos eh, temas más. Uno se llama los préstamos. Entonces, esto es muy importante. Aquí no estamos hablando que si uno tiene un préstamo para ganar intereses, perdón, para invertir, no, cualquier préstamo. Si uno tiene un carro que vale $30,000 y el carro tiene un préstamo de 25,000, significa que uno pone aquí, por ejemplo, pongamos el ejemplo, aquí el carro que vale 30,000 y pongamos aquí en el préstamo de carro, 25,000. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si el carro fuera el único activo que uno tuviera, significa que uno tiene $30,000 de carro. Pero si de este carro uno debe 25,000, llega la tercera variable que compone el balance, que se llama el patrimonio. El patrimonio El patrimonio es lo que realmente es de uno, lo que realmente es la riqueza de uno, lo que uno puede decir, aquí está mi plata. Entonces, ¿qué diría esto? Si yo tengo un carro
que vale 30.000, pero debo 25.000, ¿realmente cuánto yo soy dueño del carro? Yo soy dueño del carro solamente de 5.000. En pocas palabras, acá tenemos que los activos son igual a las deudas más el patrimonio. Entonces, yo soy dueño de 5.000, debo 25.000 y mi activo vale 30.000. Uno cuando hace un balance, uno lo compara con otros años y existen bienes como los carros que se deprecian. Entonces, este carro va a ir bajando de valor, mientras que el préstamo también va a ir bajando de valor. Hay otros activos que se aprecian. Si uno, digamos, tiene un terreno y al terreno uno le hace una inversión para cambiarle el uso de suelo, por ejemplo, es posible que el año pasado costara 100.000, pero con ese cambio de uso de suelo, el terreno puede costar 300.000. Entonces, el activo subió de valor. Si el préstamo no cambió, si uno hubiera tenido un préstamo de $10.000 sobre el terreno, el préstamo no cambió, pero el patrimonio de uno aumentó muchísimo porque ese cambio de uso de suelo generó que los activos suban mucho de valor. Entonces, aquí tenemos nuestro primer cuadro. ¿Cuánta plata tenemos al día de hoy? Los balances personales se presentan con fecha. Se presentan con fecha. Uno dice, voy a hacer el balance personal para tal fecha. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos una primera forma de medir las finanzas personales. Uno dice, ¿cuánta plata tiene? Bueno, vamos a sumar todo lo que yo tengo, voy a restarle todas las deudas y lo que queda ahí es realmente la plata que uno tiene. Cuando uno va a un banco, los bancos le van a decir a uno, bueno, muéstreme sus activos. Este es el primer cuadro, muéstreme sus activos. Ah, pero usted tiene muchas deudas, entonces usted no tiene patrimonio. Entonces le va a ser mucho más difícil conseguir préstamos que para una persona que tiene muchos activos, pocas deudas y mucho patrimonio. Tenemos como decía Albert Einstein, el objetivo del conocimiento es poner las cosas en forma sencilla, no poner las cosas en formas complicadas. Entonces, aquí tenemos, cuando alguien les pregunta a ustedes cuánto dinero tienen, hagan su balance. Sumemos lo que tenemos, restemos las deudas y al final lo que tenemos es el patrimonio. El segundo cuadro que tenemos que hacer, que lo pusimos acá, es el estado de ingresos y egresos. El estado de ingresos y egresos está compuesto por, tal cual como dice, los ingresos menos los gastos. Ok, cuando uno hace los estados de ingresos versus egresos, uno toma en cuenta lo que uno tiene proyectado. Es decir, uno dice, yo todos los meses recibo un salario de tanto dinero. Yo todos los meses recibo un ingreso variable de aproximadamente tanto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, cuando uno hace una pequeña proyección, pero al final, cuando uno está cada día en el mes, uno va diciendo, bueno, tengo un ingreso proyectado. Pero muchas veces uno dice, bueno, yo hice turnos, por ejemplo, los médicos dicen, yo voy a hacer turnos adicionales, yo hice 8 horas de turnos adicionales, entonces a mí me deben pagar no sé realmente cuánto pagan por los turnos, pero por hablar de un valor, digamos que esos 8 turnos adicionales significan $500 adicionales. Entonces ellos ya dijeron, yo cumplí con hacer los 8 turnos, pero no necesariamente les van a pagar al otro día que hizo los turnos, sino que puede ser que les paguen el mes de más arriba. Entonces, cuando uno pone los ingresos en los estados y egresos, cuando uno factura. Es decir, que si yo en ese momento, si yo dije, yo ya hice los 8 turnos y yo ya sé que me deben esa plata, ahí es donde yo pongo el ingreso. Entonces, aunque no me han pagado el efectivo,
ya el ingreso tiene que estar ahí. En ese mes, por haber hecho esos turnos, me pagaron los $500. Muchas veces pasa también el contrario. Yo hago un gasto, pero lo hago, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Si yo me gasté $100 con tarjeta de crédito, el efectivo no se va a ver afectado porque yo lo pagué con un préstamo, con un sistema de tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuándo realmente yo voy a tener que pagar esa tarjeta de crédito? El próximo mes. Entonces, ya el próximo mes, ese dinero que yo pagué de la tarjeta de crédito no es un gasto de ese mes, es un gasto del mes pasado. Entonces, vamos a escribirlo acá, solo por claridad. Ingresos. Se registran todos los ingresos cuando se facturan. Y los gastos se registran todos los gastos cuando se hacen. Pongamos aquí entre comillas. Si yo hice un gasto en tarjeta de crédito, debo poner el gasto el día que hice la compra y no el día que pagué la tarjeta. Ok. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta ahora, por favor en el chat o digan yo o levanten la manito para yo poderles poner el micrófono y escucharlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno, entonces, por facilidad, les voy a dar un pequeño resumen. Primero de todo, tenemos el primer cuadro, el balance. El balance nos sirve para saber cuánto dinero tenemos nosotros realmente. Segundo, tenemos el segundo cuadro. El segundo cuadro es el cuadro de ingresos y gastos. Todo lo que gasto, todo lo que me ingresa. ¿Cuándo pongo en este cuadro la información? El día que facturo y el día que gasto, sin importar cuándo me entra el dinero y sin importar cuándo hago el pago en efectivo. Simplemente es para saber si en ese mes yo gasté más o menos de lo que tenía. Porque imaginemos, tienen $1,000 en ingresos, $800 en gastos y generan un gasto de $100 adicionales en tarjeta de crédito. Si ustedes no lo pusieron en ese mes porque solo estaban pensando en el efectivo, realmente hubieran creído que gastaron 800 y la realidad es que gastaron los 900, sino que esa plata la van a estar pagando el próximo mes. Entonces, aquí llega el tercer cuadro, que es el cuadro de efectivo. El cuadro de efectivo o el flujo de efectivo es lo que uno tiene en lo que uno ve en la cuenta bancaria. Entonces, cuando uno entra a la cuenta bancaria siempre se comporta igual. Hay un dinero inicial, hay unos ingresos y hay unos gastos y un dinero final. El tema es que cuando uno ve los estados financieros, perdón, los estados bancarios,
el dinero no está ordenado por ingresos y gastos. El dinero está ordenado según lo que va pasando. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Uno debe decir, bueno, voy a coger el estado bancario de este mes. Voy a ver con cuánto dinero empecé. Voy a ver todos los ingresos que tuve y los voy a poner el total. Y después voy a ver todos los gastos que tuve y voy a poner el total. Y al final, el dinero final debe ser el dinero que queda al final del mes. Aquí conmigo, déjenme revisar una cosita acá. A ver si puedo. Un segundito. Les voy a mostrar este caso para que lo puedan ver. Ok, sí, sí puedo. Ok. Veamos este caso. Aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo de un banco de aquí de Internet, donde el señor, aquí no tenemos muy buena información, pero él tuvo gastos, cargos son gastos, esto es de una tarjeta de crédito, creo, pero lo importante es que nos demos cuenta que él debió haber empezado, déjenme ver si consigo una mejor, está un poquito complicado. Voy a buscar uno más sencillito. Aquí hay uno creo que está más sencillo. Un poquito más sencillo. Qué pena. La verdad que como esto es un tema de cada día, no, muchas veces creemos que es sencillo y hay veces no es tan sencillo. Ok, vamos a usar este por ahora. Usemos este. Eh, Jesús, ¿estamos viendo el estado bancario del HSBC? Sí, sí se puede ver. ¿Se puede Sería ver? bueno que sí, que se acerque, pero sí se puede ver la pantalla azul. Ok, listo. Aquí lo que vamos viendo es que el señor tiene un saldo. Por ejemplo, aquí tiene un saldo de 38,000. Después hacen un depósito de 4,200. A ver, estos son pagos. 2,000. Okay. Bueno, en este momento pues no me queda tan claro explicarles, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Si usted, no me sirve esta tampoco, no quiero quedarme acá todo el tiempo. Si no me va a tocar explicarles es en un Excel. A ver si este sí. Ok. Miren, aquí no se ve tan bien la imagen, pero se ve lo que les quería mostrar. El señor tiene 351,000, retira 50,000, le quedan 30,000. Retira 405, entonces le queda esta plata. Le retira esto, pero aquí él hace un ingreso de 258,000 y mete 2,295,000. Y en pocas palabras, lo que ingresa y lo que sale no está organizado. Entonces, una persona lo que debe hacer es coger todos los ingresos y ponerlos en un lado. ¿Para qué? Para hacer este cuadro que ya habíamos visto acá. Sure. Stop share. Y acá entramos otra vez a este. Ok,
Ok, entonces entramos otra vez aquí al punto. El objetivo es, todos los meses uno entra con un dinero. Uno suma todos los ingresos que uno tuvo en efectivo. Entonces, si en ese mes a mí me pagaron lo que me habían pagado el turno del mes pasado, yo pongo todo lo que está en efectivo que entró, todos los gastos que entraron, todos los gastos que yo tuve que pagar y al final me va a quedar un dinero final. ¿Por qué es tan importante saber cuánto efectivo uno tiene? Porque la vida se mueve en efectivo. Cuando uno necesita comprar algo, una casa, pagar una deuda, comprar el mercado, uno necesita efectivo o utilizar la deuda, pero siempre se necesita efectivo. Entonces, por eso es que es tan importante tener efectivo. Si uno no lo tiene, uno tiene que requerir a deudas o a vender un activo. Ese es un tema importante. Aquí, como les había mostrado antes, si uno necesita efectivo, uno puede coger el carro, venderlo, pagar la deuda y quedarse con $5,000, que serían el patrimonio del carro, que serían estos 5,000, y utilizar estos $5,000 de acá para poder utilizar el efectivo que uno necesita. Entonces, ¿qué pasaría con la cuenta bancaria de uno? La cuenta bancaria de uno generaría un ingreso de $5,000, pero ese ingreso de $5,000 no es un ingreso por el trabajo de uno, es porque uno vendió un activo. Entonces, si uno va a utilizar ese ingreso en el estado de ingresos y egresos, hay que explicar de dónde vino ese ingreso, ¿ok? Entonces, ya tenemos los 3 cuadros iniciales. 1, ¿cuánta plata tengo? Sacamos el patrimonio. 2, ¿cuánto gasté este mes y cuánto me ingresó este mes? Siempre poniendo el dinero cuando yo lo facturé y poniendo los gastos cuando yo lo hice. Entonces yo sé si en ese mes estoy gastando más o menos, si realmente estoy gastando más que de lo que yo tengo en ingresos o estoy gastando menos. Si yo estoy gastando más de lo que tengo en ingresos y es una cosa que no lo tengo estratégicamente proyectado, esto me va a generar a mí que voy a generar a mí problemas con mis finanzas personales. Me va a tocar endeudarme, me va a tocar conseguir dinero, a lo mejor me va a tocar emplearme por más horas, porque simplemente los gastos son más altos que mis ingresos. Aquí es cuando uno puede darse cuenta qué tanta de mejorar las finanzas uno tiene según los ingresos que uno tiene y los gastos que uno tiene. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en un tema un poquito más complejo. Ok, flujo de efectivo. Ya sabemos que es simplemente lo que muestra el efectivo que nosotros tenemos en las cuentas bancarias. Por último, tenemos un último tema que es el presupuesto. El presupuesto es una herramienta que uno usa con el objetivo de uno decir, yo tengo presupuestado gastar al mes tanto. Entonces, los presupuestos normalmente se componen de gastos fijos y de gastos variables. Entonces, cuando uno ya sabe cuánto dinero uno tiene, uno dice, yo ya sé que para el próximo mes yo voy a tener un dinero de ingresos proyectado de una plata, por ejemplo, $1,000. Y mis gastos fijos, que son, por ejemplo, la renta, la luz, bueno, la luz es variable, la renta, el internet, los celulares, todo lo que siempre es igual, pongámosle que es de $450. Ahora, si los gastos variables son los de las salidas a comer, la gasolina, la luz, esos pueden cambiar. Si uno este mes usó menos el aire acondicionado, se ahorra un poco en la luz. Si uno este mes gastó menos plata en salidas a comer afuera, es más probable que uno gaste menos. Y si uno este mes decidió tomarse unas vacaciones, es probable que uno gaste más. Entonces, los gastos variables varían según si se hace o no se hace el gasto. ¿Cómo se pueden diferenciar un gasto del otro? Simplemente háganse la pregunta. Si ¿hay alguna posibilidad de no gastar esta plata? Por ejemplo, si ustedes tienen que pagar la renta, ustedes no pueden decir no la voy a pagar, porque si no la pagan, lo sacan del lugar. Ahora, si ustedes dicen a cambio,
este mes no voy a usar el carro, voy a usar el transporte público, se pueden ahorrar toda la plata de gasolina. Nadie los está obligando a usar eso. Los gastos fijos son más difíciles de cambiar. Si uno quisiera cambiar la renta, le tocaría buscar otro lugar a donde vivir. Y de esa manera entrar a un contrato nuevo que le diría a uno cuánta plata uno tiene que gastar en eso. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo hacen las finanzas personales para decir, Jonathan, un segundo. sí, Queremos confirmar si todos los participantes pueden ver el monitor del señor Jonathan. Por favor, si lo comentan, si no hay ningún problema en el tema del tablero. si lo pueden ver? Listo. Bueno, Solo- para mí me queda un poco lejos, o sea, se ve pequeñita la Ahorita lo letra. reduje. En este momento, Ahora sí se ve mejor. lo acabo de reducir para poderles mostrar todo, pero en este momento lo pueden ver más de cerca. Sí, correcto, sí se ve perfecto. Ok. Perfecto, gracias. Recuerden, yo estoy mostrándoles cómo funcionan las finanzas personales con el objetivo de poderles decir de la forma más sencilla posible cómo llevarlas. De todas maneras, como les dije en la primicia inicial, es una cosa que toca poco a poco ir cambiando, poco a poco poniendo en práctica. Si no tienen un asesor que los guíe, se vuelve un poco más difícil, pero ya viendo cómo funciona, yo les resumo esto facilito. Balance, me ayuda a saber cuánta plata tengo, porque si yo tengo un carro de 30,000, pero debe 25,000, mío solo son 5,000. Ingresos y egresos, todo lo que me entra en dinero en el momento que se facturó. Gastos, todos los gastos que tengo en el momento que hice el gasto. ¿Ok? Ahora, flujo efectivo. Simplemente es el dinero en efectivo que yo tengo. Entonces, todos los meses uno tiene un dinero inicial, uno tiene unos ingresos, con ayuda de Dios, y todos los meses uno tiene unos gastos, y la plata que uno tiene al final de mes es la plata con la que uno empieza el próximo mes. Así funciona el efectivo. El efectivo siempre está cambiando, ¿ok? Además de eso, uno puede hacer un presupuesto. El presupuesto le ayuda a uno a mejorar el manejo de las finanzas porque uno sabe a dónde uno está poniendo la plata. Es decir, yo tengo un ingreso de 1,000, me gasté en mis gastos fijos 450 y en mis gastos variables 300. Los presupuestos para uno tener un buen presupuesto necesita por lo menos 3 meses de control, analizando los gastos de uno, analizando los ingresos. Y después, cada 6 meses, uno debe estar revisando el presupuesto para darse cuenta si cambió. Por ejemplo, si uno puso a un hijo de uno en la escuela de ballet, a una hija o hijo de uno en la escuela de ballet, si uno puso al hijo de uno en la escuela de fútbol, si uno puso a la hija de uno en la escuela de básquetbol. Cualquiera de estas cosas hacen que el presupuesto cambie y es muy importante que el presupuesto esté al día. Entonces, cada 6 meses se debe estar revisando. Pero, ¿dónde están las inversiones? Ok. Las inversiones. Las inversiones son un activo. Apenas, por ejemplo, yo tenía en efectivo, vamos a agregarle aquí un poquito a la variable, yo tenía aquí en efectivo $30,000. ¿Ok? Y yo decido usar este efectivo que tengo para hacer una inversión en un terreno, pongámosle, en un local. En un local. El local vale $15,000. Si yo en este momento no uso deudas, sino simplemente uso la plata que tengo, ¿qué va a pasar con mi efectivo? Se va a reducir a $15,000. ¿Por qué? Porque lo usé para comprar el local. Entonces, el local no me generó nuevos préstamos porque no usé un préstamo para comprarlo, pero si ya sumamos el patrimonio, me doy cuenta que tengo los 30,000 de carro, los 15,000 del efectivo, los 15,000 del local, menos los 25,000 del préstamo.
Entonces tengo $35,000. Aquí nos podemos ver que el patrimonio de uno está reflejando el local, el efectivo y el carro. Entonces, aquí están las inversiones en los activos. Si yo hubiera usado un préstamo para comprar el local, por ejemplo, entonces aquí yo tenía, vamos a volverlo a poner, yo acá tenía $30,000. Pero decidí comprar el local de 15,000 y utilizar una deuda. Señor Jonathan, disculpe. De $10,000 y no usar todo mi efectivo, entonces realmente mi efectivo solamente bajó a $25,000. ¿Por qué? Porque yo cogí y dije, saqué 10,000 en deuda, el local lo tengo en 15,000, me costó 15,000, de mi efectivo solamente usé 5,000. Pero acá ya no tengo $35,000 en patrimonio. Aquí en este momento tengo un patrimonio, bueno, puede ser que sí por el tema que es una inversión, un segundito, 35, 30, todos los activos, para pongamos este valor acá para, ¿es esto? Todos los activos tienen un valor aquí de local, 15,000, 40,000, $70,000. Total activos. 70,000. ¿Ok? Ahí tenemos total activos 70,000. Ahora, total deuda. Tenemos 35,000. Se subió la deuda. Antes solamente debíamos 25,000, ahora debemos 35,000. Si nos damos cuenta, ¿cuánto patrimonio tenemos? Tenemos un patrimonio de $35,000. Ok, esto es lo que nosotros somos dueños. Pero ahora tenemos un compromiso de pagar una deuda, 2 deudas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si podemos hacerle frente a estas deudas o no? En este momento yo estoy viendo que nosotros tenemos un efectivo de $25,000 y un local que se podría vender, pero el efectivo es muy líquido. Entonces, si yo usara mi efectivo, yo ya podría pagar $35,000, yo ya podría pagar de esos $35,000, $25,000. Y si yo fuera a vender el local, que puede ser que me demore un año en venderlo, podría pagar lo demás. Entonces no hay tanto riesgo. Pero entre más deudas uno coja, más riesgo hay. Y entre más deudas, uno siempre tiene que tener cuidado que las deudas que uno tiene que pagar en menos de un año se puedan cubrir con lo que uno tiene líquido. Si los activos líquidos que uno tiene no cubren las deudas que uno tiene que pagar en un año, va a generar un problema muy grande de que puede ser que se venzan las deudas y no hay forma de pagarlas. Una vez dice, no, es que a mí me va a llegar plata el otro mes, a mí me va a llegar plata el otro mes, pero puede ser que el otro mes uno pierda el trabajo y no hay la plata que uno tenía pensado y eso va a generar que uno no pueda pagar las deudas. Entonces uno siempre tiene que pensar, si yo tengo la plata para pagar este año, las deudas que se me vencen este año. Esa es la mejor seguridad que uno puede tener. Si uno tiene mucha plata a corto plazo en efectivo o a corto plazo, entonces uno se puede endeudar más. Eso ya es un tema que si uno es todavía, si uno hasta ahora está iniciando su camino en las finanzas personales, es recomendable preguntarle a un asesor. Los bancos normalmente tienen son una espada de doble filo. Por un lado, los bancos van a decirles no pueden o sí pueden, si es un banco responsable. Pero hay otros bancos que quieren crecer su cartera de préstamos, que a ellos no les importa y les dan el préstamo y tristemente uno no podía pagarlo y ellos al final van a caerle a uno, a quitarle las cosas que uno compró con el préstamo. Entonces, hay veces los bancos, acuérdense que ese es el negocio de ellos y muchas veces los bancos no les importa. Por ejemplo, a mí me parece un poco triste cuando dan tantos préstamos a los jubilados, como les dije anteriormente,
porque los jubilados, ellos cogen y dicen, no se preocupe, yo ya tengo esto garantizado con la jubilación y yo ya tengo esto garantizado con un préstamo de vida, un seguro de vida que les toca coger, y ellos están totalmente garantizados. Pero el que no va a poder vivir mensualmente es el señor jubilado, porque él ya ni siquiera puede trabajar. Entonces, o no quiere trabajar, quiere tener una vida de jubilado. Entonces, por eso es que se vuelve tan complicado y muchas veces los bancos se aprovechan, no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces los bancos buscan cómo ganar dinero porque es el trabajo de ellos. Ok. Bueno, ¿cómo uno, por qué el estado de ingresos y egresos es importante para el balance y para tomar decisiones de inversión? Porque si uno se da cuenta que uno está generando un ingreso, que los ingresos que uno está están generando gas y los gastos no son tan altos y uno está generando un dinero en efectivo al final, uno puede empezar a aumentar ¿qué? Los ahorros. Y si uno aumenta los ahorros, ¿dónde se van a ver? Aquí, aumento de ahorros. Entonces, si uno empieza a aumentar los ahorros, uno va a empezar a poder tener más dinero para poder generar más compras o para generar mejores préstamos o para tener más patrimonio. Entonces, el estado de ingresos y egresos va a generar que los activos suban o bajen. Si ustedes gastan más de lo que les ingresa, les va a tocar coger el efectivo que tienen acá para pagar los gastos. Y si ya ni siquiera tienen efectivo acá, les va a tocar pedir un préstamo personal, por ejemplo, que les va a generar efectivo acá, pero les va a aumentar los préstamos. En pocas palabras, se va a ver afectado su patrimonio. Siempre vean el efectivo, porque el efectivo es el que mueve las cosas, es con el dinero que compro, con el dinero que pago las deudas, con el dinero que... Entonces, si ustedes pasa mucho que uno dice, no, yo ya hice los turnos, me deberían pagar este mes, pero pagan en 30 días. Y ellos le dicen, no, sí, le vamos a pagar, pero en este momento no le podemos pagar, se lo pagamos el próximo mes. Y si uno no tenía planeado ese dinero y uno no lo tiene porque tiene que esperar el próximo mes, ¿cómo va a ser para comprar el mercado? Entonces el efectivo se vuelve muy importante. Hay que tener mucho cuidado con el efectivo y con el control de deudas. Porque sí, uno siempre dice, no, ¿cómo va a ser el mercado? Uso la tarjeta de crédito. Pero entonces, si este problema persiste, el problema de ingresos y egresos, si este problema persiste, empieza a generar muchas deudas. Y cuando generan muchas deudas, ¿qué problema va a generar? Que el patrimonio se va a ver afectado, los activos se van a ver comprometidos y las deudas van a aumentar. Esas deudas buenas y deudas malas, cuando yo invierto en activos, hay que tener mucho cuidado. Porque si yo me pongo a comprar apartamentos, pero después no tengo cómo pagar las obligaciones financieras, me va a generar que mi patrimonio se vea comprometido, que mis activos se vean comprometidos porque el banco me los puede quitar. Entonces, cuando uno hace decisiones financieras para comprar inversiones, para lo que sea, uno tiene que usar las finanzas personales, uno tiene que darse cuenta cómo están los activos de uno, cómo están los estados de ingresos y egresos, cómo está el efectivo, qué ha pasado con mi presupuesto. Cuando uno ya tiene esas soluciones, uno puede empezar a hacer. Ahora, existe, como les digo, siempre ya más profundidad. Podemos entonces empezar a medir la inversión del local. ¿Cuánto dinero me va a producir ese local mensualmente? ¿Cómo lo voy a pagar? Y por eso es que existen esas fórmulas como el valor actual neto, el valor futuro. Sin embargo, ya son unos temas un poco más complejos, un poco más difíciles que no siempre se entienden en una presentación como estas. Podría llegar a mostrarles, por ejemplo, un spread Excel. Podría mostrarles rápidamente cómo podrían analizar ese local que invirtieron. Entonces, déjenme y les comparto la pantalla de Excel. Por ejemplo, acá. Share screen. Excel. Aquí todos están viendo el Excel. Ok. Imaginemos el caso que ustedes compraron, ya habíamos hablado de ese local de $15,000.
La razón por la que ustedes compraron ese local de $15,000 no fue para abrir una tienda de ustedes, sino fue, en este caso, por ejemplo, para alquilar. Entonces, la inversión fue de $15,000. Ustedes lo quieren alquilar en $300 mensuales, por ejemplo. Uh, aquí tenemos otra persona. Y el local genera unos gastos de mantenimiento en el edificio donde está, en el centro comercial donde está, unos gastos de $100 mensuales. Entonces, ustedes quieren saber si esta inversión vale la pena hacerla el próximo año. Entonces, para el próximo año. Entonces, ustedes dicen, bueno, vamos a pensar que estamos en mayo 2023. Mayo 2024. Bueno, hasta abril. Ok. Entonces, ustedes dicen, yo quiero saber si este negocio vale la pena o no. Ustedes cogen acá y me dicen, bueno, en mayo gané $300 que me ingresaron, pero me tocó pagar 100 en gastos. En pocas palabras, me quedó en ese mes y esto es igual todos los meses. Esto pongámoslo en rojo porque es un gasto de mantenimiento. Esto me va a generar aquí al final que cada mes a mí me esté entrando $200 todos los meses. ¿Qué pasa? Yo el último mes, para hacer este cálculo, digo, voy a vender el local. El local, pongámosle que por la situación como está los bienes raíces en el país, ni sube de precio ni baja de precio. Entonces, ese mes me entran $15,300. Vuelvo a repetir, ¿por qué? 15,000 porque vendo el local que compré y 300 porque me alcanzaron a entrar los $300 de renta de ese mes. Entonces, ese mes yo recibiría $15,200. ¿Cómo ustedes saben si esto vale la pena o no? ¿Cómo uno sabe si este negocio es bueno, es malo? ¿Cómo lo sabe uno? Entonces uno llega y hace lo siguiente. Uno dice, voy a hacer una fórmula financiera y uno hace una fórmula que se llama el valor actual neto y uno les dice, la tasa, ¿qué es la tasa? Si ustedes se dan cuenta, hoy en día en Panamá hay bancos que les dan a uno depósitos a plazo fijo, pues plazo fijos de 5% al año, de 4%. Si uno quiere poner solamente la plata de uno en Estados Unidos, en los bonos del Tesoro americanos, 4%. Hay inversiones hoy en día, como está la situación de los intereses, que pagan 7% fijo. Entonces, cuando uno tiene eso, uno tiene que decir, oiga, si yo no pongo la plata en el local, la puedo poner en esos otros lugares. Y si yo la pongo en esos otros lugares, entonces uno dice, ¿cuál es el análisis riesgo-inversión? Porque cuando uno invierte en un bien inmueble, en un bien raíz, tiene menos riesgo porque la inversión está ahí, uno la ve, uno puede ir a tocar la casa. La inversión que afecta es la inversión más que todo del riesgo país. No es lo mismo invertir en Venezuela en este momento, que la situación política es complicada, a invertir en Panamá, que es con dólares. Entonces, donde uno invierta, genera un riesgo país. Pero los bienes raíces normalmente son seguros. Entonces uno puede decir, como lo más inseguro, que sería invertir en la bolsa, o en Bitcoin, o en startups, o en inversiones de alto riesgo, puede ser que uno diga, no, 15%, 20%. Y lo más seguro está como en el 4%. Uno puede decir que en este momento la tasa es más o menos del 10% anual. Entonces, uno tiene que hacer lo siguiente. Uno saca todos estos valores y esto da $6,000.
Pero ¿qué pasó acá? Si yo hubiera puesto esto al 10%, que era lo que habíamos dicho, si yo hubiera puesto $15,000 al 10%, que sería como ese promedio de inversión, al final del año, ¿cuánta plata me hubiera pagado? Me hubiera pagado $1,500, ¿sí o no? Ahora, no me quiero meter a profundizar mucho en esto, pero el valor de un año no es el mismo. Si yo voy a comparar las cosas de futuro, tengo que compararlas en el futuro. Si quiero comparar las cosas en el presente, tengo que compararlas en el presente. Pero por facilidad de este seminario, vamos a decir que yo cogí estos $15,000, los puse al 10% con el que hicimos este trabajo de acá, al 10%, me hubiera generado $1,500. ¿Ok? Pero aquí, para explicarlo facilito, tenemos $200 por 12 meses. Significa que tenemos igual a 2,400. Entonces, 2,400 es mejor inversión que 1,500. Aquí ya están tomando en cuenta el valor futuro y el valor presente y me está diciendo que sí vale la pena hacer la inversión. Cuando esto empiezan a haber muchas inversiones, cuando uno no tiene un local, sino tiene 10 locales, cuando los locales no solamente son para alquilarlos, sino para usarlos para el negocio de uno, cuando además de eso uno tiene tierras que no generan alquileres, ¿cómo se miden? Pues toca sacar las fórmulas financieras de todas esas inversiones para saber si están rindiendo de la mejor manera. Cuando uno ya hace la evaluación de todos estos activos que tienen las personas, es donde nosotros como asesores les decimos, deberíamos a lo mejor, deberíamos volver esto efectivo, comprar en la bolsa, volver esto efectivo, comprar otro local, volver esto efectivo, hacer una inversión en otro país y de esa manera lo que queremos hacer es que el portafolio genere mayores ingresos con el riesgo que el cliente tolera. Si una persona tolera alto riesgo, se puede invertir en inversiones un poco más como pues como las criptomonedas, que son muy riesgosas, pero también hay startups, también hay acciones de alto riesgo, de alta volatilidad. Por ejemplo, no es lo mismo comprar en Forex el peso colombiano que el dólar, no es lo mismo el cambio dólar-euro, es menos fluctuante el dólar-euro que el peso colombiano-dólar. Entonces, todas estas variables hacen parte de lo que llamaríamos el riesgo del portafolio y el mismo cliente es el que decide cuál riesgo es el que él quiere tomar y según el riesgo del cliente, el asesor financiero genera que el portafolio rinda lo que ellos quieren. Yo tengo un cliente que no le gusta el riesgo, entonces todo lo tiene en bienes raíces con el objetivo de no tener riesgo. Pero tengo otros clientes que realmente el riesgo no les preocupa tanto, entonces manejan bastantes acciones en la bolsa, hacen mucho day trading, constantemente están buscando cómo ganarse $1,000 aquí, $1,000 allá, pero también pierden $2,000 y $3,000 en un solo día. Entonces, para ya concluir, quiero volver a mostrarles lo esencial, que es poner todas esas variables dentro de un sistema que se puede entender fácilmente. Cualquiera de estos sistemas se pueden entender fácilmente y esto le va a dar a uno un control claro de cómo generar más activos, manejar las inversiones, manejar el patrimonio, no sobreendeudarse, tener en cuenta los ingresos y los gastos, tener en cuenta el efectivo, tener en cuenta el presupuesto y en pocas palabras se va dando las finanzas personales. Entonces, como dijo Jesús, cada uno de ustedes va a recibir una invitación para una asesoría privada introductoria totalmente gratuita y les agradecemos su tiempo. Entonces, les agradezco aquí el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Con muchísimo gusto les puedo ayudar.
Si alguien tiene una pregunta, con Señor gusto Jonathan, les... abramos los micrófonos para que las personas puedan preguntar si tienen alguna duda o algún tipo de pregunta, por favor. ¿Perdón? Cuando quieran que levanten la mano o que nos escriban en el chat y les activamos el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, Me encanta cuando las explicaciones cuando las explicaciones quedan todas totalmente claras. A ver, Oscar. Doctor Oscar, ¿tienes algún comentario? Ya, activamos aquí, Oscar. ¿Dónde está Oscar? Aquí. Ya puedes quitarle el mute para que puedas. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te ha ido? Hola, señor Jonathan, bien, bien. Bueno, no era para hacer un comentario general. Aprovechando que las personas que están participando en este son personas, miembros de la familia, amigos cercanos y allegados, ¿no? Y bueno, no, decirles que yo personalmente veo este tema de las finanzas personales, eh, yo lo relaciono mucho en mi campo, al menos mi esposa y yo que somos médicos, yo veo este tema como algo similar a lo que nosotros, la que los médicos hacemos día a día, ¿no? Cuando una persona enferma, suele ir a un médico, ¿no? Entonces, el tema este de las finanzas personales, también, cuando uno tiene algún problema, algo que no sabe hacer o algo que no está seguro, debería buscar ayuda profesional antes de estarse en el campo de nosotros, como automedicarse, ¿no? Entonces, yo sí le daría esa recomendación acá, en esta conferencia de que independientemente sea su situación financiera actual, que al igual que la situación de salud es algo a veces un lado, ¿no? Que uno no habla de todo con todo mundo de esas cosas, que antes de involucrarse o de hacer algún movimiento importante con su dinero o si sencillamente qué hacer con su dinero o con sus inversiones, pues siempre primero asesoría, ¿no? Asesoría antes de comprometer su patrimonio o el patrimonio familiar en tal caso. Así que no era solamente eso a los miembros de la conferencia y pues agradecerle a usted por el tiempo y a Jesús por la organización del seminario. Realmente les agradezco a ustedes por haber invitado a los colegas y por estar acá. Estoy de acuerdo contigo. Es muy importante estructurarse financieramente. El dinero es algo que necesitamos todos los días. Es algo que si uno no maneja bien, eh, yo siempre respeto mucho a los doctores y digo que los doctores tratan con la salud, nosotros tratamos con la plata, pero la plata también es muy importante. Vivimos en un mundo donde el dinero es necesario y hay que saberlo manejar. Entonces, gracias, doctor, por estar acá y por tus palabras. Ok, tenemos a Ariel. Los que estamos interesados en darle seguimiento a lo explicado, cómo podríamos hacerlo, nosotros vamos a enviarles una invitación a todos ustedes a una sesión gratuita para conocerlos, ver la mejor forma de ayudarles y así poder entender su caso en particular. Uno de nuestros temas es que somos totalmente personalizados. A cada persona lo tratamos según las necesidades. Hemos tratado compañías grandes, como tratamos también individuos que simplemente quieren aprender a cambiar un mal hábito. Realmente tenemos muchísima experiencia. Jesús dijo, llevamos 8 años como marca, pero yo ya llevo 20 años en el área de las finanzas. Entonces, realmente nos complace decirles que hemos ayudado a muchas personas y que hoy en día están, gracias a Dios, bastante bien. La sesión gratuita, licenciada Judith, como les dije, Jesús va a hacerles llegar un email
para cuadrar con cada uno de ustedes una sesión gratuita. Las sesiones gratuitas, Jesús le estará enviándolas. ¿Sí, Jesús? Sí, claro, si le puede dar espacio también a la licenciada Judith Ruiz, que alzó la mano para que nos comente. Ah, ok, claro. Ya está. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, Judith, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Esto realmente solamente era para decirle pues que me ha parecido muy importante este conversatorio suyo con nosotros, porque realmente a veces uno esto quisiera hacer algún tipo de inversión, pero no se atreve porque no conoce bien cómo se manejan estos asuntos financieros, y usted sabe que en la época actual en la que vivimos, pues acercarse a una persona, esto es muy riesgoso, ¿no? Sí, Y más bueno, con me dinero. parece, sí, me parece que me ha parecido muy importante, y comparto con Oscar, pues que es mi hijo, es decir, que antes de hacer cualquier movimiento en términos financieros, si usted tiene un dinerito allí, hay que asesorarse bien, y hay que asesorarse realmente con una persona que conozca y que maneje muy bien este asunto de las finanzas. Así que esto sí, a mí me interesaría pues conversar con, con usted o con el señor Jesús para ver este asunto. Así que estoy Perfecto. muy agradecida por la invitación, y Gracias a esperamos usted por que... venir. Gracias a usted por venir. Muchas Yo gracias. les recomiendo que cuando algo parece muy bueno, pregúntenlo dos veces. A mí constantemente me llega información de invertir en unas cosas que uno dice, pero ¿de dónde empieza a invertir en el Banco General y empieza a ganar plata? Y uno le pregunta al Banco General que cómo hace uno para invertir. Allá le dice, no, eso no somos nosotros. Entonces, además de que cuando uno muchas veces decide invertir en lugares que ni siquiera tienen una licencia de broker, no está bien. Nosotros como tal no hacemos custodia de dinero, es decir, nosotros no guardamos dinero de nadie, nosotros solamente asesoramos. Si alguien quiere invertir en algún lado, lo que hacemos es decimos, los asesoramos en esa inversión. Les podemos asesorar desde cómo invertir dinero en una cuenta inteligente bancaria hasta cómo invertir en la bolsa, si vale la pena invertir en la bolsa, pero si alguien quisiera invertir ya en este tipo de productos, lo recomendaríamos que fueran de algún broker. Nosotros no somos brokers, no manejamos la bolsa. Más que todo, yo los puedo asesorar muy bien en bienes raíces. Manejo bastante bien ese tema. Y en bolsa tengo pues mis contactos bancarios y mis contactos de inversión que con muchísimo gusto los podría guiar. Ahora, invertir uno mismo sin tener un control de los ingresos, de los gastos, de un presupuesto bueno, sin saber cómo se está manejando el dinero, es muy riesgoso. Uno cree que uno al ojo puede hacer las cosas, pero al ojo no salen bien. Y por leer dos o tres libros de finanzas para no financieros, que son libros buenos porque le ayudan a uno a aprender algunas cosas, no es suficiente. No es suficiente. Eh, por ejemplo, catalogar que todas las deudas son buenas o malas, decir que la educación es algo malo, son cosas que a mí nunca me van a caber en la cabeza, y no entiendo por qué un libro que hable mal de la educación es un libro que se vende también. Yo no entiendo eso. Sí, ¿alguna otra pregunta? Jesús. Ya tengo anotado a las personas que nos dijeron para el tema de la asesoría gratuita. De igual forma, si hay algún otro comentario, bienvenido sea, solo levanten las manos y estaremos dándole la palabra. Y un placer conocer a la señora Judith. Conocí a su hijo, el doctor Oscar, realmente un doctor muy respetable, y muchas gracias. Debe sentirse, me imagino, muy orgullosa de su hijo.
Dani, ¿tienes alguna pregunta? Así mismo, señor Jonathan. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te oigo, Dani. Sí, perfecto. ¿Qué hay, Jonathan? Tengo una preguntita por ahí que nunca creo que te he escuchado hablar de ese tema. Es acerca del esquema Ponzi. ¿Qué opinas del esquema Ponzi para los que quieren invertir o iniciar a invertir en... No hay que invertir mucha plata y te promete beneficios a corto plazo muy buenos. Es terrible. El esquema Ponzi es la estafa más grande que hay. Es terrible. No, nunca uno puede. Al revés, lo que hacen esas compañías es camuflar el esquema Ponzi. Buscan, el esquema Ponzi es prohibido, es ilegal. Entonces lo camuflan vendiendo productos, dicen vende tu producto, tú vende tu producto, porque en la ley siempre hay un hueco que ellos aprovechan ese hueco para utilizar eso de vende tu producto, pero el esquema Ponzi es terrible. Hay veces hasta los bancos mundiales empiezan a funcionar como esquemas Ponzi, después tenemos una crisis bancaria que el gobierno americano tiene que salvarlos porque se quiebran, es decir, nunca en la vida se pongan a hacer esquemas Ponzi, es imposible, lo han demostrado siempre, no hay forma de aguantar, no hay forma de que el esquema Ponzi funcione, no existe. Lo que son esos temas como de Herbalife y todo eso, eso no dice nada. Realmente el esquema Ponzi como tal se ve cuando uno de repente le dice a una persona, invierta conmigo, yo le pago a usted mensualmente el 10%. Eso realmente es muy difícil, eso es rarísimo. Entonces el señor lo que está haciendo es cogiendo la plata de las otras personas para pagar ese 10%, y entonces hace que otras personas paguen el 10% de los otros, pero es imposible. Entonces muchos de ellos se quiebran o muchos de ellos empiezan a lavar dinero, a meter drogas para poder hacer estas locuras, extorsionar. Nunca, nunca en la vida se metan con esquemas Ponzi. Es ilegal, es la forma segura de perder plata, es una estafa reconocida. Nunca hagan algo así. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Tenemos otro comentario para que lo lea, señor Jonathan. Ya lo leo. Si bien el esquema Ponzi es ilegal, en muchos países no es hasta su desplome que presentan denuncias e investigaciones. Normalmente es demasiado tarde probar. Eso es lo más triste, por eso les digo, lo esconden, eso es lo más triste. Lo esconden, hay huecos en la ley, muchas veces lo hacen clandestinamente. Es una tristeza ver cómo la gente pierde plata, pierde toda la plata y no, pero la gran mayoría es cuando ya lo descubren. ¿Qué es lo grave? Que la gente pierde su plata, pero el responsable pues sí termina enjuiciado. Podemos ver a Madoff como uno de los ejemplos. Y Madoff es una tristeza porque Madoff era un genio, él era un genio financiero, sino que no aguantó y quería muchísimo más. Decir, y tristemente se dejó convencer y de su propio greed, de sus propias ganas de querer de ser demasiado grande y terminó quebrando a todo el mundo. Muy triste. Y no es algo, un esquema Ponzi, eso es lo más grave, exactamente eso, que está escondido. La gente no lo ve y cuando ya lo ven es muy tarde. Pero cuando les ofrezcan retornos grandísimos, es como una buena razón para decir algo no está muy bien. Entiendan que el mundo, las noticias en el mundo andan rápido. Entonces, si hay muchos peces en un estanque, van a llegar muchos pescadores. Entonces, cuando prometen inversión, existen inversiones muy buenas. Hay veces los startups, uno invierte ahí y gana mucha plata, pero la realidad es que cuando uno invierte en cualquiera de esas inversiones, en el portafolio, no en los esquemas Ponzi, sino en las inversiones que pueden traer grandes retornos, normalmente entran en el 5% que uno pone en un portafolio, que es alto riesgo, muy alto riesgo. Es decir, que si uno tiene un portafolio de $100,000,
Uno nunca debería poner más de $5,000 en un alto riesgo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Listo? Bueno, gracias por venir. Como les dije, Jesús va a contactarlos para la cita los que estamos interesados. Queremos que ustedes triunfen. Esa es la mejor. Ustedes, sus finanzas les vaya bien. Finanzas de Riqueza tiene, como Jesús mostró, bastantes. Estamos en las redes sociales, en YouTube. Tenemos un blog, tenemos páginas web, tenemos revistas, tenemos libros, tenemos tutorías, seminarios, hacemos coaching, hacemos cursos y realmente lo más importante es que nos gusta pues que la comunidad sea partícipe y activa. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Gracias. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias.